Y muchas gracias por estar aquí esta tarde, en la que vamos a compartir pues, distintas aportaciones y reflexiones sobre lo que es la investigación educativa y especialmente con la mirada puesta a lo que son las publicaciones en revistas científicas indexadas. Me gusta hacer este matiz porque hay revistas científicas o que llaman científicas, pero no están en ninguna base de datos ni en ningún índice de impacto. Entonces es importante que esto lo dejemos claro. Soy profesor de la Universidad de Jaén, llevo muchos años en el campo de la investigación y pertenezco al área de métodos de investigación y diagnóstico en educación. Por lo tanto, mi trabajo fundamentalmente consiste en eso, en trabajar la preparación de futuros investigadores, sea bien en los estudios de grado como en la maestría y especialmente en los doctorados. La charla la he titulado, como decía, la investigación educativa y la publicación, es decir, cómo nosotros investigamos para publicar. Porque el autor, en principio, lo que desea es que su obra sea conocida. No solamente dejarla en un mero documento que se puede guardar en un cajón, puedes ponerlo en una estantería para que sea muy bonito, sino que lo conozca la comunidad científica, porque se supone que lo que estamos investigando es algo original y algo que puede aportar mejora y cambio en el mundo educativo. Empiezo con unas palabras de Descartes en las que él nos habla de que es necesario dudar. O sea, para investigar es necesario dudar de todas las cosas. Si no dudamos, difícilmente podemos iniciar procesos de cambio, procesos de mejora a través de la investigación. También parto de los pilares de la educación que fueron ya explicados y fueron totalmente estructurados por Jacques Delors hace ya unos años, que me parece que son fundamentales para lo que es la construcción de conocimiento en materia educativa. Él hablaba fundamentalmente de aprender a hacer como un pilar en el que basarnos en nuestro trabajo, enfocado fundamentalmente a la solución de problemas. Hablaba del aprender a conocer, que va enfocado a lo que es la aplicación, búsqueda, selección, aplicación de información. Básicamente podríamos decir que el aprendizaje tradicional es el aprender a conocer. Los otros aprendizajes intentan sobre este de aprender a conocer. El aprender a convivir, que es fundamental en las sociedades modernas, el aprender a ser tolerantes, trabajar en equipo, respetar a los demás, etcétera. Y por último, el cuarto pilar es el aprender a ser. El aprender a ser persona, eso de que tenemos con los demás para ayudarnos y para respetarnos. Prácticamente podríamos decir que cualquier investigaciones que emprendamos en el futuro se encajarían dentro de alguno de estos pilares o en varios de ellos, porque hay una transversalidad entre pilares. Dicho esto, es necesario recalcar que lo que valía hace unos años no vale para hoy. Hay muchos docentes en el mundo no universitario y universitario que piensan que los métodos, las estrategias, la forma de dirigirse a los alumnos prácticamente es la misma. Sin embargo, el modelo de sociedad cambió el modelo de familia y cambió el modelo de alumno. Por lo tanto, es necesario que cambie también el modelo de aprender, enseñar y el modelo de aprender. Y también es importante destacar la idea de que la educación tiene que ir hacia adelante. Cuando nosotros vamos a las aulas, cuando los niños van a las clases, no puede ser un camino hacia el pasado. No pueden encontrarse en un espacio obsoleto totalmente, en el que no sepan muy bien qué hacer o en el que no se sientan a gusto porque forma parte de un sistema de trabajo que no tiene nada que ver con su vida. Es decir, decía este investigador del Instituto Tecnológico de Massachusetts que la escuela no puede ser un puente hacia el pasado. Y si observamos muchas de las aulas actuales, todavía siguen teniendo antiguas, estructuras de hace 50, 60 años. Sistema de pupitres, enseñanza unidireccional del docente hacia los alumnos, metodología multidireccional, etc. Eso también es un punto de partida en el cambio que supone ese nuevo alumno al que estamos refiriendo, es un alumno basado fundamentalmente en una sociedad que está totalmente apoderada por las tecnologías de la información y la comunicación,
donde hay gran cantidad de información que tiene que saber organizar, donde la forma de aprender, la forma de relacionarse es totalmente virtual, donde existe un sistema muy ideográfico a base de imágenes, visual, de vídeos, fotografías. Y es un modelo, digamos, de sociedad que tiene que verse reflejado de alguna forma en el aula. Esto nos lleva a hablar de educación, como puede ser, por una parte, la preparación del alumno en habilidades para la vida personal y profesional, el aprendizaje de innovación como parte fundamental, el uso fundamental de las tecnologías de la información y la comunicación, la resolución de problemas. De ahí deriva una serie de acciones que nos llevan a un nuevo currículum basado en estándares y resultados de aprendizaje, basado en el diseño de un currículum totalmente nuevo, en entornos de aprendizaje enfocados hacia el desarrollo profesional. Diréis, bueno, todo esto, esta amalgama de ideas, ¿a dónde nos llevan? Nos llevan a que nosotros tenemos que investigar lo que hay fundamentalmente de nuevo en el sistema educativo, lo que hay de obsoleto en el sistema educativo, para implementar procesos de cambio. Porque la educación necesita cambiar. ¿Y el cambio de dónde viene? Fundamentalmente, pienso yo que del mundo de la investigación. Es decir, sin investigación podríamos decir que no existe cambio en materia educativa. Uno puede intentar cambiar, pero a lo mejor, como decimos a veces en España, puede ser que cambies para peor, no para mejor. Entonces tengo que cambiar dando pasos que acrediten que realmente lo que estoy haciendo es positivo y es necesario para que mis alumnos, sean en el ámbito educativo que sea, no estoy hablando de ningún ámbito en concreto, pues mejoren todos sus procesos de aprendizaje y sean formados como mejores ciudadanos. Todo esto lo vamos a ir haciendo, pues, como decía antes Machado, caminando. Es decir, vamos a ir dando pasos hacia la mejora, haciendo camino poco a poco, y el camino se hace andando. ¿Esto en qué se traduce? Es decir, ¿cómo hacemos ese camino? Pues por una parte tendríamos que investigamos, porque investigando es lo que nos está llevando a las publicaciones. El mundo de las publicaciones, que ¿se va ese bien? Sí. Yo creí que era problema de movimiento, pero es otra historia. Decía que se investiga para publicar, lo decía al principio, para que el resultado de investigación se conozca. Entonces, ¿qué se investiga? Pues se investiga en centros educativos, a nivel de aula, se investiga en cualquier parte de la sociedad, cualquier aspecto social, se investigan teorías, se investigan de historias, es de investigación histórica. Hay muchos tipos de investigación y se producen trabajos de fin de maestría, se producen tesis doctorales, informes, proyectos, en fin. Hay una serie de investigaciones y una serie de productos de investigación. Y esto lo hacen fundamentalmente dos tipos de investigadores. Por una parte, investigadores expertos y por otra parte, investigadores aprendices. ¿Cuándo se considera un investigador experto? Pues como mínimo cuando ha realizado su tesis doctoral y es doctor. Pero esto es lo que te acredita como investigador, al menos que tiene una formación básica. En España había antes un título que se llamaba suficiencia investigadora. Es decir, con ese título ya podía investigar. Ya desapareció y actualmente tienes que ser doctor. Puede investigar cualquiera. Pero para que realmente uno pueda presentarse a convocatoria, digamos, de proyectos de investigación nacionales o de alguna institución, tiene que acreditarse como investigador. Y esa acreditación viene fundamentalmente de la mano de las tesis doctorales, es decir, de que yo he hecho o he llevado a cabo una investigación y la he terminado y la he defendido ante un tribunal. Entonces tengo un título que acredite, digamos, esa circunstancia. Esos investigadores expertos, que ya son, digamos, doctores,
con más o menos trayectoria en el mundo de la investigación, pues desarrollan proyectos de investigación más desarrollo, o investigación más desarrollo más investigación, o proyectos de investigación en general. Y los investigadores aprendices desarrollan trabajos de investigación de distintas materias cuando están estudiando la licenciatura o los grados, desarrollan trabajos de fin de maestría o de máster o trabajos de fin de grado y tesis doctorales. Tampoco sería la trayectoria, al menos que se está siguiendo a nivel europeo en cuanto a lo que es la consolidación del investigador como tal. Pero fundamentalmente lo que te da esa acreditación definitiva es el ser doctor y tener un título de doctor. Yo publiqué hace unos años este libro, hace 2 años, en 2015, en el que hago un recorrido por todo este proceso de investigadores inexpertos noveles a investigadores expertos. El libro se titula Manual básico para la realización de tesinas, tesis y trabajos de investigación. Está publicado en Madrid por la editorial EOS y es un libro, digamos, para un uso de personales que se va a especializar. Pues es un libro básico, por eso se llama Manual básico. Para los que quieran introducirse en el mundo de la investigación, es un libro que os puede servir porque hace todo el recorrido desde que piensa en el proyecto de investigación hasta que lo defiende ante el tribunal y presenta el informe. En este punto de partida de lo que es la investigación educativa, yo quiero hacer como 2 reflexiones. Primero, que la investigación no puede inscribirse exclusivamente en lo que es mirar hacia la educación, sino que debe de ofrecer respuestas a los problemas que tiene la investigación, que tiene, perdón, la educación. O sea, si yo investigo en educación es para aportar soluciones, no simplemente para decir lo que está pasando. Y en segundo lugar, tampoco puede ser algo enfocado exclusivamente a publicar en revistas, que hay veces que los investigadores están más pensando en revistas que tengan un impacto más o menos alto y se olvidan de los problemas reales que tiene el mundo educativo. Creo que tendríamos que estar a caballo entre una opción y otra, es decir, dar respuesta a los problemas que tiene la educación y publicarlo en revistas que puedan dar difusión a esos resultados. Revistas que veremos después que estén en índice de impacto como el Journal Citation Report o en el SJR Stimago, que son los 2 grandes índices de impacto que hay actualmente a nivel mundial. Muy brevemente, quiero simplemente destacar lo que sería el proceso investigador, es decir, todo el proceso de la investigación empieza fundamentalmente concibiendo la idea, es decir, cuando nosotros estamos estudiando una serie de métodos, metodologías, procedimientos y técnicas que nos van a servir para acercarnos a los fenómenos educativos. A partir de ahí es cuando ya vamos dándole forma a la metodología y pensamos en el método que vamos a llevar a cabo. Esto en un proceso que empieza pensando en el tema, a investigar, después pondríamos el título de la investigación, a continuación estableceríamos el problema, sin problema no hay investigación, y esto es muy importante, que a veces uno se lanza a investigar pero no tiene clara cuál es la situación problemática que quiere investigar, o sea, hay que definir muy bien el problema y justificarlo. Se formula una serie de preguntas para despejar el campo a investigar, preguntas que creo que pueden ayudarme para plantear el objetivo. Hago una revisión bibliográfica, hoy en día más que nunca es fundamental hacer una buena revisión bibliográfica porque hay muchísimo escrito, muchísimo publicado y además está casi todo en grandes bases de datos documentales que me permiten desde casa descargarme todos esos documentos en formato PDF habitualmente y no tener que ir a una biblioteca, a otra biblioteca, coger materiales, empezar a leer. Es decir, hay mucho investigado y mucho publicado. Por lo tanto, es fundamental tener las competencias para saber buscar aquella información que necesito para sustentar mi investigación. Vaya a ocurrir que al final esté investigando algo que ya fue investigado y algo de lo que ya se obtuvieron resultados. Por lo tanto, mi investigación no sería original, no sería una innovación. Si ya está hecho anteriormente, ¿yo qué aporto de nuevo a la ciencia? Esa investigación no tendría sentido. A partir de ahí pienso en el enfoque metodológico y en el diseño y establezco 4 elementos fundamentales en el marco metodológico, como son los objetivos general y específicos, las variables, la hipótesis y la muestra.
Quiero pararme un poco en la muestra porque aquí en Latinoamérica nos estamos encontrando que uno quiere investigar con pocos sujetos. A veces uno quiere hacer la investigación con su escuela. ¿Y cuánta gente hay en tu escuela? Pues hay 20 profesores. ¿Crees que con 20 profesores y una investigación centrada en una escuela puede dar lugar a una tesis doctoral? Las muestras tienen que ser más amplias. Porque luego cuando vayamos a publicar, nadie te va a querer publicar una investigación desarrollada en una escuela. Ninguna revista seria te publica ese estudio. Por lo tanto, es importante a la hora de diseñar vuestra investigación que penséis en la muestra. ¿Con cuántos sujetos queréis trabajar? Una muestra que debe ser representativa de una población mucho más amplia y una muestra, a ser posible, que sea aleatoria. Actualmente aquí en América se trabajan con muestras pequeñas y además muestras intencionales. Y esto para publicar en revistas de impacto no sirve. Es más, mandáis el artículo a esa revista y yo garantizo que en 24 horas tenéis el artículo de vuelta. Le agradecemos el envío, pero la revista está saturada, en fin, os ponen alguna excusa, pero ni siquiera lo aceptan para entrar en lo que es la línea de revisión. O sea, tener eso muy en cuenta. Desarrollamos lo que es el estudio, tomamos los datos, hacemos el análisis de los mismos y la interpretación y luego finalmente ya extraemos las conclusiones y discutimos los resultados si realmente suponen un avance o no suponen un avance con respecto a otras investigaciones. Es decir, discutir es eso, argumentar si lo que yo he descubierto en mi investigación es un cambio con respecto a lo que había hasta ese momento o no es ningún cambio. Dicho esto, todo el proceso se iniciaría pues siguiendo algún tipo de situación que me lleve a investigar. Por ejemplo, puede ser una idea que tenga, que yo quiera ejecutarla, puede ser una curiosidad, puede ser que las curiosidades no siempre dan por resultado, puede ser una necesidad que tenga, puede ser también una reflexión personal, puede venir de una creencia, puede venir de una experiencia. Tal vez, si me preguntáis qué sería lo más, digamos, ideal, yo me decantaría por la experiencia. Si la experiencia, en mi contexto concreto, es la que me puede dar lugar a desarrollar una investigación u otra. También, no sé, la reflexión personal fruto de alguna lectura, de alguna documentación previa, puede dar lugar a la investigación. Una vez que tenemos todo el proyecto más o menos diseñado y empezamos a ejecutarlo, es cuando nos damos cuenta si somos competentes o no para desarrollarlo. En este proceso de que todavía somos aprendices, no somos investigadores expertos. ¿Cuáles son las competencias necesarias para investigar hoy en día? Yo he hecho ahí una síntesis. Primero, conocer bien la metodología de la investigación, una carencia fundamental en todos los planes de estudios mundiales, no de aquí de América. En España no se le enseña a los alumnos a investigar. Tajante. Ni en pedagogía, ni en psicopedagogía, ni en magisterio. Yo hablo de educación. No se le enseña. Los alumnos empiezan a aprender a investigar en la maestría, un poco, y empiezan a autoaprender. Es algo de un autoaprendizaje, ensayo-error, porque los tutores te apoyan, pero no te enseñan. En los doctorados tampoco te enseñan a investigar, porque en los doctorados no hay asignaturas de investigación, al menos los que son presenciales o semipresenciales. No hay. Tiene que ser que el alumno se busque la vida, como decimos en España, y empiece a indagar por su cuenta. Por lo tanto, necesito competencias en metodología de la investigación. ¿Qué método voy a utilizar? ¿Qué características tiene este método? ¿Es el más propicio para el campo que voy a investigar o para el problema que quiero resolver? La segunda competencia es saber buscar. ¿Dónde está la información necesaria para yo conocer si lo que quiero investigar ya fue investigado previamente? ¿O hasta dónde llegó el investigador último que investigó la temática? La siguiente, también una gran carencia, aquí sobre todo en América es terrible, el aprender a citar. Según
las normas bibliográficas que te exija el doctorado. Las que estamos, digamos, las más internacionales ahora mismo en educación son las de la American Psychological Association, la APA, que tiene varias ediciones. Actualmente estamos en la 6ª en inglés y la 3ª en castellano. Eso hay que aprendérselo. Eso no es aproximado. Tenemos en el doctorado de UNIDI, estamos teniendo muchos problemas precisamente con alumnos que no son capaces de aprendérsela. Y yo les digo, pues esto es tan simple como aprendérselo. No tiene fórmula. O te lo aprendes o no. O te guías por algún gestor de citas bibliográficas como Mendeley, por ejemplo, que va bien, pero no es perfecto. Tiene grandes errores porque Mendeley se basa en lo que es el formato del artículo. Si el que hizo el artículo en PDF metió todos los datos en la indexación del artículo, Mendeley los captura. Pero si el que pasó el artículo a PDF no metió, por ejemplo, de qué página va el artículo, no sale. Entonces, como os basáis fundamentalmente en un gestor, vais a tener problemas. O sea, el gestor puede servir. Yo uso Mendeley, pero luego lo repaso todo y muchas veces digo, bueno, esto es un aburrimiento, porque los artículos no están bien pasados a ese formato y no sale toda la documentación del artículo. Pero es muy útil. Mendeley y otros programas parecidos. Saber analizar. Saber analizar, tengo mucha información y tengo que analizarla. Tengo que saber sacar lo más significativo de la misma. Saber redactar. Diréis, bueno, es que es básico, ¿no? Pues no. Yo os digo que la mayoría de los alumnos que acceden a doctorado no saben redactar. Una cosa es escribir trabajitos para la carrera y otra cosa es el texto científico. Es muy distinto. Porque a veces tiene uno que sintetizar mucha información en 7.000 palabras. 6.000, 7.000 es lo que piden para un artículo normalmente. Pasar gran cantidad de información a 6.000, 7.000 palabras significa tener gran capacidad de síntesis. Y eso significa saber redactar mentalmente el texto para que no sea un corta y pega. Aunque yo me esté copiando a mí mismo de mi tesis doctoral. Pero cuando lo lees, se ve que no está el texto trabado. Por lo tanto, es importante saber redactar bien. No hablo ya de puntos, comas, ortografía, que hay grandes errores. Eso ya lo doy por supuesto. Extraer conclusiones y saber reflexionar sobre lo que he hecho para dar a entender lo más importante. En todo esto aparecerá siempre un fantasma y es de los que nos dicen que hacia dónde vamos, que esto es un camino muy complejo, no somos capaces de hacerlo, y eso nos lo dicen aquellos que nunca han ido a ningún sitio. Decía Antonio Machado que los que están siempre de vuelta de todo son los que no han ido nunca a ninguna parte. Si nosotros tenemos que seguir nuestro propio camino y olvidarnos de aquellos que nos están dando ideas de que abandonemos, de que no estamos preparados, de que este no es, digamos, el camino que tenemos que seguir, etc. En este camino nos vamos a encontrar la decisión de decidir por la metodología. Aquí en América hay una gran afición por la metodología cualitativa. Hay alumnos que dicen, yo, método cualitativo. Bueno, no es que tengas que utilizar un método u otro, porque realmente es la naturaleza de la investigación lo que te va a llevar a una metodología o a otra. No puedes decir, yo cualitativo, que depende de lo que vayas a investigar. ¿Es uno o es otro? Entonces tenemos como dos grandes paradigmas clásicos, el cualitativo y el cuantitativo, y hay otro paradigma que también está apareciendo, que tiene bastante fuerza, que es el sociocrítico, que yo muchas veces lo aconsejo porque es mixto. Si analizamos los distintos métodos que hay dentro de cada uno de esos paradigmas, tenemos un poco la respuesta de lo que estoy diciendo. Dentro del paradigma cuantitativo, tenemos el método experimental o el método cuasi experimental, que es más propio para el mundo educativo, el método correlacional y el método descriptivo. Estos son, el correlacional y el descriptivo son los más utilizados. Yo diría incluso que el descriptivo es el más. El descriptivo, pero con mezcla, es decir, con algún tipo de instrumento cualitativo. Luego, dentro del paradigma cualitativo o humanístico interpretativo, tendríamos el método etnográfico, se usa algo, pero no mucho. El histórico, se usa muy poco. Y el estudio de casos, que es el que más se utiliza. Teniendo en cuenta que
de un 100%, tendríamos un 20% de estudio de casos y un 80% de lo que sería estudio descriptivo o correlacional o cuasi experimental. Y luego tendríamos dos grandes métodos dentro del estudio de lo que es la metodología sociocrítica, que son la investigación-acción y la investigación evaluativa. A mí particularmente me gusta mucho la investigación evaluativa porque supone que uno diseña un programa, lo aplica y evalúa si ese programa funciona o no funciona. Pero además atiende a todo el proceso que acompaña al programa. Yo puedo ir haciendo cambios y ajustándolo a las necesidades. Entonces, dentro de esa panorámica, el investigador tiene que tomar un método. Y dentro del método, decidir unos instrumentos para tomar los datos. Ya tengo el trabajo terminado. Ahora viene el ¿y ahora qué hago? ¿Para qué? Decía Miguel de Cervantes que cada uno es artífice de su propia aventura. Yo tengo que saber para qué quiero los datos. ¿Qué voy a hacer con ellos? Puedo publicar los resultados, evidentemente, pero ¿en dónde los publico? Tengo como dos grandes opciones. La primera opción sería un artículo. Elijo una revista. ¿Qué revista? ¿Dónde está la revista? ¿Qué exigen las revistas? O lo presento en un congreso. Hacer las dos cosas. Yo recomiendo que se hagan las dos cosas, porque una cosa no quita la otra. Elijo también el congreso, puede ser nacional o puede ser internacional. Yo siempre aconsejo mejor un congreso internacional que tenga varias ediciones, porque a veces te pone Congreso Internacional sobre Escuela Inclusiva y ya no vuelvas a saber más de ese congreso. Ahora te encuentras 10º Congreso Internacional de Escuela Inclusiva. Oye, ha habido 10 congresos anteriormente, por lo tanto este me interesa más, pues tiene ya una trayectoria. Y luego, congresos que tengan un libro de actas, que hay congresos que lo dejan ahí un poco en el aire, acaba el congreso y nunca hay libro de actas. Pues que haya un libro de actas donde se publique lo que yo he presentado en el congreso. Y además, congresos que realmente tengan entidad propia de organismos internacionales, de instituciones, que no sean congresos hechos ahí por grupos, que no saben muy bien qué es lo que quieren conseguir con el congreso. Entonces, tengo ahí como dos grandes perspectivas: el artículo y la presentación como comunicación en un congreso. Vamos a hablar un poco de los congresos. No podemos analizarlos todos, solamente traigo aquí como referencia dos congresos, uno de España y otro de Europa, que son los dos de la misma entidad, de la Asociación Europea de Investigadores, de la EERA. El próximo congreso de la EERA es en el mes de agosto en Copenhague. Y el de AIDIP, la Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica, se ha celebrado recientemente, a final del mes de junio, en Salamanca. Lleva por la edición número 18, lo que quiere decir que es un congreso que tiene entidad, y ha tenido algunos ejes conductores que me pueden servir de referencia sobre por dónde va un poco la línea de investigación futura. Se ha trabajado sobre la interdisciplinariedad en las distintas áreas dentro de lo que es la sociedad del conocimiento, lo que es el impacto de la investigación en la sociedad, equidad, solidaridad, igualdad, etc. Se ha trabajado sobre distintas metodologías de investigación para analizar datos, métodos, como veis aquí, tanto cuantitativos como cualitativos como mixtos, diseño de investigadores e investigación socioeducativa, también sobre el diagnóstico y la orientación, la atención al alumno que tiene dificultades de aprendizaje, etcétera, atención tutorial. También se ha trabajado sobre evaluación en distintas líneas, sobre metodología e instrumentos de evaluación, competencias, recursos humanos, etcétera. Y también sobre aprendizaje, formación y desarrollo, en el sentido de aprendizaje a lo largo de la vida, la educación en la sociedad del conocimiento. Eso en cuanto a los congresos. Cada congreso tiene sus características, tiene su lema, tiene su, digamos, contenido.
elegir muy bien en qué congreso vais a publicar o vais a presentar la comunicación para que la publiquen. Si optamos por las revistas, que es mucho más potente, es mucho más interesante, hay que ver los criterios de calidad de la revista. Es decir, que estén indexadas. Y la indexación sigue como tres grandes apartados. En cuanto al proceso editorial, que ver los miembros de los comités que forman la revista, si hay una información relevante sobre los autores y que la revista publique en varios idiomas. Con respecto a la parte científica de la revista, tendríamos como datos o indicadores de calidad que el 75% o más de los artículos correspondan a investigaciones. Y además que no haya una endogamia, que no sean los mismos miembros del comité editorial o los mismos revisores los que publiquen. Porque entonces, digamos, esto es como Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Y, en tercer lugar, informativa, en el sentido de que tenga una periodicidad y esté anunciada, semestral, trimestral, 3 números al año, que se mantenga el anonimato, es decir, cuando yo publico, nadie sepa el artículo es mío hasta que no lo hayan aprobado. Eso es muy importante, porque no aparecerá el amiguismo. Yo sé quién es, esta amiga o amigo de fulano, entonces el artículo lo metemos. Tiene que haber anonimato. El consejo asesor debe ser independiente, un consejo asesor internacional con doctores de distintas universidades. Estos son, digamos, indicios de calidad. Si la revista no tiene estos indicios de calidad, ya estamos hablando de una revista no científica, que es otra cosa, a nosotros no nos interesa eso. Porque publicar en revistas no científicas, sinceramente, no sirve para nada. Eso lo ponéis en el currículum y lo que hace en vez de ayudaros es, digamos, restaros. Claro. Como referente tomaremos la base de datos y los índices de impacto. La base de datos. La base de datos son las que miden la calidad de la revista. Hay una base de datos latinoamericana que es la TINDEX, que estableció hace muchos años 36 criterios, que los siguen las distintas revistas para mejorar en la calidad. La base de datos Scopus ya es una base de datos muy potente, donde los criterios de calidad son todavía mucho más sofisticados. Tiene su propio índice de impacto que veremos después, que es el SJR. La WASH of Science, que es una base de datos, digamos la que tiene ahora mismo el número 1 en el ranking mundial, porque tiene su propio índice de impacto, que es el JCR, que se toma como referente en las principales universidades mundiales para ver si sus profesores o sus investigadores son capaces de publicar en revistas potentes. ERISPLUS es otra base de datos, y otra base de datos que es de un consorcio también latinoamericano es Cielo, se toma como referencia en muchas universidades. Hay muchas más, yo pongo las que considero que son, digamos, como referentes, pero principalmente nos vamos a basar en Scopus y en WASH, son las dos principales. El LatinDex tiene 36 criterios, como decía, donde marca un poco lo que serían las pautas principales de funcionamiento de una revista. Que la revista tenga los 36 criterios ya le da, digamos, una base para entrar en índice de base de datos más potentes. Algunos son, digamos, básicos, como que haya un consejo editorial con sus miembros. Si tenéis alguna revista en esta universidad, pues podéis coger y puntear a ver cuántos criterios de LatinDex seguís. A partir de un número de criterios entráis en la base de datos, si no, no. Pero vamos, que esto sería como la primera piedra del edificio. Sin esta piedra, digamos, no podemos construir. Una revista empieza por aquí. Es lo más básico. Porque tenga su ISSN. ¿Con cuántas revistas hay aquí en América que no tienen ni ISSN? Que tenga una revisión por pares. Que aparezca claramente cómo se reciben y cómo se seleccionan los originales, que sea transparente todo el proceso, que tenga autores externos, que no sea una revista, bueno, pues esta revista es de la universidad tal, solamente publican profesores de la universidad tal, muy bien. Esa revista es para la universidad, pero no sirve para otra cosa. Si ese profesor va a un concurso, no sé, para pedir un proyecto de investigación y concurre con más investigadores,
ese mérito no se lo tienen en cuenta, no sirve para nada. Como digo, más que sumar, resta. En los índices de impacto encontramos, como decía, dentro del ranking mundial, es decir, lo máximo que podemos encontrar, dos grandes índices de impacto. El JCR y SJR. Los dos, desgraciadamente, son de entidades privadas. No hay ningún organismo público que intervenga aquí. Son empresas. En JCR está la empresa Thomson Reuters y el SJR está la empresa Elsevier. Y por lo tanto detrás hay cuestiones económicas, de pago, de derechos, de revistas que tienen un candado para que no pueda acceder, etcétera. Bueno, no puede acceder si no pagas, claro. Miden por factores de impacto en cuartiles y terciles el indicador, en este caso el JCR, y en el caso de este imago fundamentalmente son cuartiles. Son dos bases de datos, o sea, dos índices de impacto que actualmente están tomando como referencia en casi todos los organismos que conceden dinero para investigar. Cuando el investigador principal y el equipo de investigadores presenta su currículum, le miran los artículos y ven estos artículos están publicados en revistas que estén indexadas en SJR. ¿Cuántos artículos tienen revistas indexadas en JCR? Ninguno. Muy bien. Ahora seguimos. Y así hasta llegar a los investigadores que tienen artículos publicados en esa revista. Desgraciadamente, nos encontramos que aquí en Latinoamérica hay muy poca tradición en los artículos en revistas científicas de estas categorías. De hecho, en Costa Rica no hay ninguna. Pero yo estaba anteriormente en Panamá y tampoco hay ninguna. ¿No creéis que esto...? Encontramos algunas en Colombia, después voy a ir a Colombia, he incluido esta transparencia. En Colombia hay dos revistas que han entrado hace muy poquito en el SJR, tienen un índice de impacto muy bajo, están en los últimos puestos de... Ya están ahí, ya entraron. Hablo siempre de educación, porque en otras disciplinas, no sé, en psicología mismo, o no sé, ya en cuestiones más de química, o de bioquímica, o de matemáticas, o de ingeniería, eso es otro mundo. El mundo nuestro, que en el mundo de la educación todavía nos falta mucho camino por andar. Pero sabiendo cuáles son, digamos, es el momento realmente de tomar las decisiones oportunas. Aquí os he puesto algunas de las revistas españolas que están o bien en SJR, este imago, o bien en JCR. Por ejemplo, la revista de educación, la revista del Ministerio está en JCR, Cultura y Educación está en JCR, la revista de Educación 21 de la UNED también está en JCR. Es bueno que todo investigador conozca cuáles son las revistas de referencia en el campo. Me van a servir para publicar. Si no publica uno, en este caso en Costa Rica, por características, puede irse a un contexto cercano, igual en México, igual en Colombia, igual en España. Investigaciones que estén hechas en Costa Rica en revistas españolas, no hay ningún problema. Siempre y cuando se mantengan, digamos, esos criterios de calidad. Sí. Fundamentalmente, los criterios de calidad van en torno a cómo diseñamos la investigación y cómo ofrecemos los resultados. Las investigaciones necesitan tener, como decía al principio, una muestra amplia, un buen análisis de datos. En la estadística es fundamental. Y si es cualitativo, algún programa informático que me haga análisis de contenido, tipo Aquas, Nudis. No puede ser que uno haga y al final extraiga los datos, pues yo digo que de forma ocurrente. Destaca la respuesta de un entrevistado y eso es el resultado. Pero bueno, si es otra persona la que dice eso. Eso es objetivo. Entonces, eso esta revista lo penaliza. Es decir, tener muy claro cuáles son los criterios de calidad para publicar y a partir de ahí elegir la revista adecuada. Yo os quería presentar una revista que se está
patrocinando desde la fundación, desde Funiver, que está empezando ahora. Y una revista con vocación de convertirse en poco tiempo en una revista de referencia, porque vamos a publicar todo lo que se nos envíe, lo vamos a publicar en inglés. Se envía en castellano, la revista lo traduce al inglés. Y los artículos van a salir todos en inglés y en castellano. Si lo mandan desde el ámbito portugués, también se va a traducir al inglés. Es decir, todo va a estar publicado en inglés. Ya en su diseño cumple todos los requisitos de la Tindex que os comentaba. Estamos empezando. El primer número se está montando ahora porque empezó a recibir artículos el día 1 de julio. O sea que es como quien dice recién iniciado. Yo os invito a que entréis en la revista, veáis un poco las normas de publicación y que, bueno, puede ser un referente. Porque en principio los alumnos que tienen algún tipo de vinculación con Funiver o con Unini, que son la universidad también que está adscrita a la revista, pues van a tener una cierta, no voy a decir que tengan trato de favor, pero sí van a tener una cierta, en esos artículos van a tener un principio que puede ser interesante para vosotros porque no es una revista muy conocida. Es decir, ahora mismo donde la estamos presentando es donde se conoce. Dentro de 2 o 3 años, igual las cosas cambian totalmente, seguro, pero ahora mismo es una revista poco conocida. Por lo tanto, jugáis con la ventaja de que si la conoce poca gente, podéis tener más facilidad para publicar porque llegan menos artículos. La revista está enfocada fundamentalmente a lo que es la práctica educativa, la innovación, la investigación en general, y publica tanto artículos de tipo empírico como artículos de revisión y artículos de metodológicos. El carácter principal es iberoamericano e internacional. Y ahora mismo vamos a hacer una aparición semestral. Cada 2 números al año son los que van a salir. Así que os invito a todos a que entréis, veáis un poco las normas de publicación y puede ser un poco vuestra introducción en el mundo de las publicaciones científicas. Ya, digamos, tenemos la revista. Ahora viene, pues, preparar para publicar. Y hay varios elementos que a veces se pasan un poco, digamos, desapercibidos. Se pasan en un plano secundario, que es la firma. ¿Cómo firmamos? El nombre. El nombre se abrevia con un punto. Y en el caso de que los nombres sean compuestos, se separan con un guión. En el caso de los apellidos, cuando son apellidos muy frecuentes, siempre van unidos por un guión, primer y segundo apellido. Pues García Martínez. Habrá muchos García Martínez probablemente, entonces muchos García, y si ponemos, por ejemplo, imaginemos una persona que se llama Antonio García. Entonces él firma como García, A punto, de Antonio. Si hay García Martínez, García Castellano, García López, García, al final, y no sabemos muy bien qué García es el que está escribiendo el artículo. Si ponemos García unido un guión al segundo apellido, en todos los casos aparecerán los 2 apellidos juntos y por lo tanto es más fácil que ese autor ya sea un poco, digamos, único, no haya 2 autores iguales. Además, tened en cuenta que muchas revistas son americanas, de Estados Unidos o inglesas, y cogen por defecto el segundo apellido. Entonces, a veces nos cambian. Por lo tanto, siempre que tengáis dudas sobre si vuestro apellido es común o no, unidlo con un guión, con el segundo apellido, y firmar siempre así. Nunca abreviéis los apellidos, jamás. Otro dato importante que tenéis que incluir a la hora de firmar el artículo, pues vuestra afiliación institucional, la universidad, donde trabajáis, si tenéis algunas publicaciones, poner algún enlace, por ejemplo, daros de alta en ORCIS como investigadores. Después, si queréis, ya preguntáis, tomad notas si queréis de las dudas que tengáis y después las resolvemos. Daros de alta en ResearchGate para que vuestras publicaciones sean visibles y os conozcan. Todos esos datos, porque ResearchGate os genera un vínculo, se ponen en los artículos. Hay revistas que si no ponéis vuestro código no os publican. No os publican, simplemente. Tenéis que daros de alta, eso es gratis. Entráis en Google, ponéis ORCIS, entráis en la página y os dais de alta y os asignan ya un código. Esto normalmente lo suelen hacer las universidades, dar de alta a todos sus en ORCIS para tener una base de investigadores fuertes.
En la firma del artículo hay varios autores. ¿Quién es el primer autor? ¿Quién es el segundo? ¿Quién es el tercero? También es importante. El primer autor del artículo suele ser el que redacta, revisa y dirige. Es el que lleva el peso de la investigación. Otros autores suelen tener contribuciones menores, porque me han ayudado para la parte estadística o para hacer la recogida de datos, etc. Y el último autor, si hay dos o más autores, suele ser el investigador, digamos, más antiguo, que tiene más trayectoria, supervisar y apoyar la investigación, dar el último repaso, darnos consejos, etc. A veces parece que no es importante el orden, pero sí lo es. Sí lo es. El que escribe es el primero. Y el que lleva el peso, digamos, de la investigación, el que respalda con su nombre la investigación, es el último. Siempre hablando de que un artículo no debe llevar nunca, a ser posible, más de 3 o 4 autores. Porque la agencia de acreditación, las agencias que evalúan a los profesores, al menos en Europa, digamos que penalizan artículos con muchos autores, porque no saben muy bien el autor, si está en un grupo de 8 autores, qué es lo que ha aportado. Claro, divide y te sale un porcentaje muy bajo. Si os parece, después ya pregunta. Vamos a hablar muy brevemente de cómo se escribe y se redacta un artículo. Muy brevemente. Un artículo básicamente tiene estos apartados. En casi todas las revistas científicas son los apartados básicos. Y son apartados que uno tiene que ir, digamos, pensando y repensando muy bien. Porque de ellos va a depender el resultado. Fijaros que el título del artículo, nada más que el título y el resumen, marcan si el artículo es publicable o no. Yo soy director de una revista y cuando me llegan los artículos miro el título y el resumen. A partir de ahí digo, en este artículo, como tengo muchos, tengo que elegir 5 y a lo mejor me llegan 50 artículos. Tengo que echar fuera artículos, porque no tiene sentido un artículo que está mal escrito mandarlo a los revisores para decir que no. Entonces, ya haciendo, digamos, un casamiento entre el título y el resumen, veo si el artículo está bien redactado. Después vienen otros indicadores, pero ese es el previo. Vamos a ir viendo el apartado. El título. Yo puedo partir de un título provisional y luego lo puedo ir adaptando, pero un título no puede tener nunca más de 25 palabras. Y ya son muchas. Entre 15 y 25 sería correcto. Tiene que describir bien el contenido, es decir, de forma que si veo el resumen y me dan 5 títulos, diga, este es el título correcto. No puede ser un título polivalente, un título ambiguo. El título tiene que ser directo, claro. No puedo decirlo todo en el título. A veces los alumnos de doctorado, para las tesis doctorales, escriben títulos de 50 palabras. No puedes explicarlo todo. Si el título es por la llave de entrada al documento, tiene que ser claro, no puedes poner todas las cosas. El autor, en los artículos, uno puede poner los autores que quiera, no hay problema. Pero más de 6 autores realmente tiene dificultad para publicarse. Se puede ordenar alfabéticamente o en orden de importancia, como decía anteriormente. Deben de ir todos los datos personales y las instituciones. El resumen. El resumen sí que es fundamental. El resumen tiene que estar bien hecho. Pasa que el resumen requiere una habilidad que muchos de los autores no tienen, que es la capacidad de síntesis. Saber sintetizar lo más importante en el resumen, que normalmente puede tener pues 250, 300 palabras. Si yo tengo una tesis doctoral de 400 páginas, de ahí voy a sacar un artículo que tiene 7000 palabras y me pide un resumen entre 250 y 300 palabras, pues tengo un problema. Entonces, si en el resumen meto mucha introducción o muchos resultados o muchas conclusiones, realmente me lo estoy cargando.
debe ser muy claro, bien redactado, a ser posible en tiempo pasado, porque claro, yo lo que presento no es algo del futuro, es algo que ya he hecho, tengo unos resultados. Son pequeños detalles que marcan la calidad o no del resumen. No debe de tener referencia bibliográfica, citar autores, y además el resumen no tiene nunca punto y aparte, va todo seguido. Acompañado del resumen suelen ir las palabras clave, entre 3 y 10, que muchas revistas te mandan al repositorio de palabras. El ERIS, por ejemplo, es uno que está muy extendido. Pero yo quería destacar sobre todo los elementos del resumen. Hay un modelo que es el IMRID, que viene a decir, en el resumen tiene que haber un trocito dedicado a la introducción. Sí, ¿cuál fue el problema investigado y por qué? Otro trocito dedicado al método, cómo se llevó a cabo la investigación. Otro trocito dedicado a los resultados, cuáles son los hallazgos principales que se obtuvieron. Y finalmente, un trocito dedicado a la discusión, qué significado o implicación tienen los resultados. Todo eso encajado en un texto de continuo que se entiende de 300 palabras. Fijaros que es complejo. Una vez que tengo el resumen, iría a la introducción. La introducción sería como el marco teórico, o la revisión bibliográfica, o el estado de la cuestión, como queréis llamarlo. Pero claro, un estado de la cuestión de una tesis doctoral puede tener 150 páginas, y aquí se puede decir a 2.000, 2.500 palabras. Por lo tanto, hay que saber escribir muy bien para que no se note que es texto que ya fue escrito y se ha cortado y se ha pegado. Que eso es muy común. Cuando uno tiene la tesis doctoral, dice, pues no, yo ahora, como es mi texto, yo lo escribí, me copio, no hay problema, no hay problema. Solo que cuando lea a alguien, tiene que ver que va todo de corrido y trabado un párrafo con otro hasta que llegue al final de la introducción. En esta introducción, lo normal en las revistas, todas las que están en JCR como las que están en SJR, es que acabe con el objetivo o finalidad del estudio. Es decir, la introducción puede tener 10 párrafos, 12 párrafos, los que queramos, pero el último párrafo es el que destaca cuál fue la finalidad del estudio o el objetivo principal del estudio. Es importante tener en cuenta 3 aspectos que deben de quedar recogidos en la introducción. El propósito, que conozco bien el tema y la importancia del tema. Claro que el conocimiento del tema viene reflejado en la literatura que yo ponga en el artículo, en la introducción. Sí. El artículo lo voy a publicar ahora en el 2017, sé que va a salir ya en el 2018 o en el 2019, porque algunas revistas tardan más de un año en contestarte. Claro, si la bibliografía que pongo, la última, es del 2014, cuando salga en el 2018 es un artículo ya de la época medieval. Se está desfasado. Es decir, tengo que recoger bibliografía reciente, lo último. O sea, los barridos bibliográficos tienen que llegar hasta el día de hoy, porque a lo mejor hoy salió algo interesante. Para eso hay que tener capacidad de búsqueda, saber encontrar lo más reciente que es sobre la temática. Algunos consejos en la introducción. Tener mucho cuidado con las citas secundarias. Eso también es muy común aquí en Latinoamérica. En lugar de molestarme en buscar la fuente bibliográfica original, pues digo, según citó fulano. No. Las normas de la APA dicen claramente que se hace una cita secundaria cuando es difícil el acceso al documento original. Bien porque sea una edición limitada, muy antiguo, pero si es un artículo de 2015, ¿por qué lo cito como fuente secundaria? No tiene sentido. Entonces eso me lo va a penalizar la revista, motivo por el cual el artículo me lo pueden rechazar directamente. También es importante no abordar temas que puedan ser irrelevantes, no explicar si lo que yo voy a poner de manifiesto entra o no en controversia con otros autores, lo que yo he descubierto en mi investigación tiene que ver o no con otras investigaciones, si es relevante para esa que hago nueva a la ciencia o no.
Incluir siempre toda la literatura que yo realmente haya utilizado y esté citando, es decir, no puedo poner cosas argumentos que yo leí y los ponga ahí, pero que no estén conectados con lo que estoy diciendo. Es decir, todo lo que yo cite tiene relación con el texto que estoy escribiendo. Y luego, por supuesto, citar todas las fuentes, es decir, todo lo que esté en la introducción debe estar luego en la referencia bibliográfica. Y no puedo poner en la referencia bibliográfica documentos que no están puestos en la introducción. Eso tiene que ir unido. El método sería otro de los puntos del artículo. El método es el que explica cómo se hizo la investigación, se redacta siempre en pasado, menciona toda la estadística que se ha empleado, el programa informático también que se ha utilizado para llevar a cabo las pruebas estadísticas, y normalmente se desdobla en varios apartados. La revista tiene su propia estructura, pero básicamente podríamos hablar de el diseño, donde está la metodología empleada, los participantes, aquí donde hablaríamos de las muestras, es decir, qué tipo de sujetos son los que participaron en la investigación, cómo se hizo la selección muestral, si es representativa o no representativa, los instrumentos que yo he utilizado, son instrumentos que he diseñado expresamente para la investigación. Tengo que hablar de validez y fiabilidad. Si son instrumentos ya diseñados por otros autores, tengo que citar a los autores y tengo que decir si esos autores hicieron fiabilidad y validez del instrumento. Si no, las revistas no me van a publicar. Porque si es un instrumento que yo he diseñado, pero no soy capaz de explicar el proceso que seguí en el diseño y validación del mismo, al final va a resultar que los datos que yo tenga con ese instrumento no son válidos. Por lo tanto, la revista no va a querer publicarme el artículo. El procedimiento seguido en todos los pasos que di para ejecutar la investigación y cómo he hecho el análisis de datos, qué técnica estadística he utilizado, etcétera. Los resultados ponen de manifiesto pues lo que se ha conseguido. Aquí tengo que ser muy detallista e ir al grano. Es decir, ¿cuáles son los objetivos principales de la investigación? Pues son resultados que dan respuesta a los objetivos. Tengo muchísimos resultados, muchísimas tablas, muchísimas figuras, pero ¿cuáles son las más relevantes? Porque el espacio es muy limitado. Por lo tanto, tengo que tener claro qué es lo más significativo de mi investigación. Se entrega solamente aquello que se consiguió y no se pueden hacer especulaciones, ni mucho menos. Se tienen que destacar los logros que se han conseguido en la investigación y es muy útil siempre en los resultados meter tablas y a ser posible figuras, aunque hay algunas revistas que te limitan el número de tablas. Algunas dicen máximo 3 tablas, otras no ponen ningún tipo de objeción, ¿no? Las tablas deben de seguir las normas habitualmente de la APA. No puede ser, si utilicéis el programa estadístico SPSS, que por ejemplo cogéis las tablas de SPSS y las peguéis, porque no son tablas elaboradas. Entonces es importante que la tabla la adaptéis al formato que pide la revista a la hora de presentar los datos. Eso también es muy importante. En penúltimo lugar tendríamos el apartado de discusión y conclusiones, donde explicamos si esos resultados que hemos conseguido realmente han dado respuesta a lo que nos planteábamos en el estudio y lo vamos a comparar con otros resultados de otros autores. Les vamos a poner en valor lo que yo he conseguido en mi estudio con lo que se consiguió anteriormente en otras investigaciones previas, para ver si lo que yo, digamos, he investigado, si lo que yo he descubierto supone un avance o no con respecto a lo que fue investigado previamente, o simplemente seguimos igual, ¿no? La conclusión, que es la parte última del artículo, va muy unida al objetivo general. Con eso digamos que terminaríamos el artículo. Después vendría la referencia bibliográfica, donde se incluyen todas las que hemos citado a lo largo del texto, siguiendo, se ponen en orden alfabético, normalmente con sangría francesa, y permiten de forma visual ver si el artículo ha tenido una buena revisión bibliográfica o no, es decir, si son referencias de los últimos 5 años o son referencias mucho más antiguas. Entonces, si son más antiguas, le pueden restar valor al artículo, salvo que yo cite autores que no sé, de hace 15 o 20 años, pero que tuvieran aportaciones relevantes que después no fueron mejoradas por otros autores.
pero tengo que justificarlo. Pero en cualquier caso, la mayoría de la bibliografía que yo ponga en la referencia tiene que ser actual, de los últimos 5 años. Seguimos las normas que marca la revista para las citas, habitualmente en el mundo educativo, decía que son las normas de la APA. Con eso acabaríamos. Ya tenemos el artículo terminado, ya lo vamos a mandar, pero ahora hay otro elemento que no podemos pasar por alto. La redacción del artículo. Voy a revisarlo y voy a ver cómo está escrito. Ya lo he escrito, pero voy a darle una vuelta. Esa vuelta, ese repaso, tengo que ver si se siguen las normas de redacción en castellano. Comas, puntos, sintaxis, ortografía, etcétera. Tengo que comprobar si uso los tiempos verbales adecuadamente, que a veces los artículos se hacen habitualmente en distintos periodos, es decir, a lo mejor hago una parte hoy, luego continúo el lunes que viene, luego sigo. Cuando voy dejando tiempo, pues se me olvida un poco la forma verbal que utilicé. Lo mejor siempre es utilizar la tercera persona en impersonal y a veces la primera persona del plural, pero el yo, por ejemplo, en un artículo científico no se debe utilizar nunca. Aquí está tan blanquito, ya no se lee. No mezclar los tiempos verbales, el presente y el pasado, eso es importante. Hacer uso de la Y, pues ya no se llama Y, sino de la Y para la referencia español y la I americana para la referencia en inglés. Las normas de la APA en la edición anterior hablaban de la I americana siempre que había varios autores, pero ahora ya incluye en la última normativa que la I americana sea para aquellas referencias de artículos, de libros ingleses, y nuestra antigua griega o la Y para la referencia en castellano. Intentar, cuando uno está redactando, ponerse en lugar del que lee para ver si se entiende, o dárselo a una tercera persona para que lo lea, a ver si lo que estoy escribiendo se entiende. Incluir solo la información que realmente sea necesaria para que en el artículo, no evitar los elementos superfluos, e intentar comunicar la mayor información posible con el menor número de palabras. Esa capacidad de síntesis se logra también mucho en los artículos. Cuando empiezas a leer, a lo mejor el artículo está bien escrito, pero te encuentras con dos párrafos seguidos que dices, bueno, esto aquí no dice nada, parece que está de relleno, es paja. Pues ese relleno también le resta posibilidad del artículo. Y por último tenemos aquí otra vez el texto que no se lee. Llevar a cabo varias lecturas. Es decir, algo también elemental, como es que cuando he terminado todo el texto lo lea varias veces para refinarlo. Diréis, bueno, tampoco es tan importante, pues fijaros, hay revistas que cuando le mandamos el artículo lo revisan y te lo devuelven. Te dice, el artículo tiene errores de sintaxis, de gramaticales que usted debe corregir. Tiene una semana por corregirlo y tiene una oportunidad. Ya estamos haciendo que se fijen en nosotros. Y yo digo, bueno, qué tontería si estos son detalles que se hubieran corregido leyéndolo más veces. Por lo tanto, es importante que esto lo tengáis en cuenta. Cuando mandáis el artículo a la revista, digáis, esto está 100%. No tiene ningún error. Puede estar mejor o peor, pero errores gramaticales o errores así importantes, a lo mejor que os digo yo, a la hora de hacer las medias o una tabla, me equivoco y hay un fallo que se ve claramente, pues no sé, algo elemental. Cuando estoy con la frecuencia y porcentaje, sumo los porcentajes y no me dan el 100%. Porque a lo mejor redondeé, pues la revista te echa para atrás el artículo y te dice que esa tabla está mal porque usted pues no sumó bien. Entonces son pequeños detalles que hay que revisar. Finalmente está algo que hoy en día ha cobrado un valor importante porque todo está en la red. Y como todo está en la red y casi todo está ya escrito, pues llega la tentación de copiar. Le llega a nuestros alumnos y a veces también nos llega a nosotros. Y hay casos de profesores, incluso de rectores. En España saltó a la luz pública el caso de un rector que había copiado parte de su tesis doctoral. Y además lo demostraron, con evidencia. Pero cuando copias, ¿qué se demuestra?
este documento del 2015 y usted está publicando en el 2017 y tiene 5 páginas iguales que el documento del 2015, o se le apareció a la Virgen o el Espíritu Santo, o es que usted copió. Entonces, vamos a inclinarnos más por la segunda teoría. Entonces, aquí aparece el concepto de plagio y antiplagio. Porque, como se suele decir, el que hace la ley hace la trampa. Han aparecido potentes programas antiplagio que tienen todas las revistas. Y entonces, si tenemos párrafo copiado y no citado, párrafo que no hemos apropiado de él, te devuelven el artículo sin miramiento. Simplemente está copiado, sin más. Entonces, y en las tesis doctorales también. Ya tenemos casos en nuestro doctorado en UNINI de tesis doctorales donde hay párrafos copiados. No es que suspendamos a los alumnos, no somos tan malos. Se lo devolvemos y le damos una oportunidad para que reajusten el texto y realmente quiten lo plagiado y pongan el suyo. Pero el antiplagio se lo pasamos a todos los documentos. No podemos permitirnos el lujo de publicar algo que ya fue publicado, entonces nos van a demandar. Tened esto en cuenta. El corte y pega está totalmente fuera de lugar. No puedo hacer propio los datos que tomé de otro. No puedo inventar. Eso también va en contra de la ética. Hay quien dice, bueno, le hago un análisis de un alfa de Cronbach y me da 0,4. Bueno, voy a poner un 0,8. No se entera nadie y va para adelante. Te estoy falseando. Manipular los resultados. Yo tengo una hipótesis y al final no se dan. La hipótesis que tenía establecida me podía un retoque, le hago una cosmética y entonces ya sabe lo que yo quiero. Tampoco podemos hacer revisión de bibliografía sesgada. Tras un análisis exhaustivo de la bibliografía mundial, vamos a ver, si usted ha revisado 3 bases de datos, no ha llegado ni a un 1% a nivel mundial, ¿de qué presume? Es decir, yo no puedo hacer una revisión de lo que a mí me interese. Si me pongo a revisar, lo reviso todo. Para bien o para mal. Y no se nota a la hora de argumentar. Difundir algunos datos que son parecidos como totalmente nuevos. Hacer traducciones erróneas de otro idioma. Usar fuentes sin atribuirlas a su autor. Porque claro, a veces uno lee un artículo, algo que le gusta, y dice, yo voy ahora a leer el artículo original, de aquí lo cojo. Y a lo mejor está mal escrito en ese artículo, yo incurro en esa falta. Utilizar solo los datos que interesan, notorio, ocultar otros, hacer un uso sesgado, omisión de fuentes bibliográficas, o publicar datos de personas que no lo autorizaron. Esto es muy importante. Cuando estamos trabajando sobre todo con personas menores de edad, es importante tener un consentimiento informado. Y es importante incluirlo como parte de la tesis doctoral. Es decir, yo hice esta investigación de campo con niños de educación primaria y obtuve previamente la autorización de sus padres para tomar los datos y publicarlos. No aparecen los nombres de los niños. Pero sí digo que es el aula de 5º curso de educación primaria del centro tal. Autorizado. Esto es importante. Los comités de ética estas cosas las miran. No cuesta mucho trabajo simplemente pedir al director del centro y mandarle la carta a los padres, tener la autorización y listo. También eso le da mucha fuerza. Hay veces que cuando uno está publicando el artículo, la misma revista te pregunta, ¿tiene usted el consentimiento informado de los padres? Si no lo tiene y quieres que te publiquen, tienes que engañarlos. Por lo tanto, ya estamos incurriendo otra vez en cuestiones éticas. Si dices que no quise hacerlo, pero no pudo ser, al final el artículo te lo echan para atrás. Siempre es bueno empezar todo bien, lo más serio posible. Entonces, consentimiento informado, importante. De todo esto se aprende mucho, como decía Cervantes, leyendo. Porque decía el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Yo siempre le digo a mis alumnos, cuando están empezando en el mundo de la investigación, no sé, quiero hacer una investigación de tipo descriptivo, vamos a leer estudios descriptivos en revistas de impacto, que ya pasaron todo el filtro de los revisores y sabes que lo que estás leyendo está bien hecho. Lee, ve cómo redacta, cómo es el punto y aparte, cómo son los párrafos. Aquí hay tendencia a hacer párrafos muy cortitos, de 2 líneas. En una investigación los párrafos tienen que tener como mínimo 3 o 4 líneas. Con 2 líneas no estamos argumentando nada. Hay una serie de elementos que uno puede aprender leyendo. Entonces una cosa que os diría es que leáis un artículo de la revista donde pensáis publicar, para ver un poco cuáles son las exigencias. Os quiero hablar muy brevemente de los programas de doctorado de UNINI
como forma, digamos, de llegar a ser también investigadores expertos a través de obtener la tesis doctoral. Tampoco sé si los presentes sois todos doctores, hay un grupo de doctores, otro de no doctores, pero en cualquier caso, por si os interesa el doctorado de Unini, comentar que un doctorado que puede tener una duración máxima de 60 meses. Unini tiene universidad en Puerto Rico y en México, titula por México y por Puerto Rico, ya a criterio del alumno. También puede ser por México y por Puerto Rico, por las dos universidades. Se basa, tiene una estructura, digamos, intermedia entre lo que se está desarrollando actualmente en Europa y lo que hay clásico aquí en América. Hemos intentado compaginar las dos posturas. Tiene una parte de cursos medulares, donde el alumno va aprendiendo una serie de asignaturas elegidas por él, de un estado, siempre vinculadas con distintas líneas de investigación. Desarrolla el trabajo de investigación 1 y el trabajo de investigación 2, previo para introducirse en el mundo de la investigación. Y después ya vendría la tesis doctoral y finalmente, o sea, la propuesta de tesis doctoral, la tesis. Los cursos tienen una duración aproximada de un año, los trabajos de investigación 1 y 2 serían 4 meses, la propuesta de tesis doctoral 8 meses y ya el resto, o sea, hasta 30 meses por la tesis doctoral. Todo depende del ritmo de trabajo del alumno, de su capacidad, del tiempo disponible, etcétera, etcétera. Son muchos factores, ¿no? Pero se puede hacer fácilmente 3 años, 4 años, va a depender de la capacidad de trabajo sobre todo y de la disponibilidad. La línea de investigación del doctorado son líneas que pienso que dan respuesta a todas las posibilidades que se puedan presentar. Son en total 19 líneas de investigación que van desde lo que es la orientación a la tutoría, didáctica de la educación física, salud y rendimiento, didáctica de la lengua extranjera y adquisición de segundas lenguas. Ayudadme si lo veis mejor que yo, desde aquí no llego. Didáctica, historia de la música y educación musical. Es que la calidad del proyector no es demasiado buena, el brillo de la pizarra hace que no se lea bien. Musicología aplicada y gestión cultural, atención a la diversidad, educación inclusiva en el sistema educativo, tecnología educativa e innovación educativa con TIC, o sea, todo lo que es el mundo de las tecnologías, información y la comunicación. Evidentemente hay transversalidad, o sea, se pueden buscar temas que incluyan varios. Aprendizaje y educación, factores y estrategias asociados, organización y dirección de centros educativos, diseño y asesoramiento curricular, la formación del profesorado, evaluación de centros y profesores para la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, metodología de la investigación educativa, proyectos de salud, educación, inteligencia emocional, educación e inteligencia emocional, gestión de la diversidad cultural, de nuevo tenemos el problema de multiculturalidad e interculturalidad, competencia laboral, educación y empleo, cultura de paz, resolución de conflictos y convivencia en la aula. Son las 19 grandes líneas de investigación que tenemos. Pero, como digo, hay transversalidad. A veces se plantean temas que están en 2 líneas. No habría ningún problema. Tenemos un equipo de directores de tesis muy amplio de toda Europa, también de aquí de América, y actualmente a todas las tesis doctorales que se nos están proponiendo estamos dándole respuesta, no hay ningún problema. Los trabajos de investigación 1 y 2 suponen un filtro de calidad importante en el doctorado porque, digamos, ponen al alumno en situación de investigar. Lo que pretendemos es que el alumno desarrolle básicamente lo que sería un mini proyecto de investigación, en 2 fases. Aquí tiene acompañamiento de un tutor concreto. La primera fase sería el trabajo de investigación 1, donde se plantea el tema, se le pone el título, se justifica la investigación, se desarrolla el estado de la cuestión y referencia bibliográfica. Estoy hablando de un documento de 5 o 6 páginas. O sea, se trata de que el alumno estructure un poco lo que quiere hacer. En el TI2 se formula el problema, las preguntas e hipótesis, se definen los objetivos, metodologías, variables, población y muestra, los instrumentos,
análisis de datos y bibliografía de referencia. Los instrumentos es cómo quieres tomar la medida de los datos. Si es un instrumento que tú haces, un instrumento de otro autor. Si es que tú haces, el tutor normalmente le pregunta cómo vas a desarrollarlo, qué tipo de criterio va a seguir para su validación, para su fiabilidad, etcétera. Para poner al alumno en situación de que el proceso al que se enfrenta es un proceso riguroso, no un proceso que se pueda resolver de cualquier forma. Una vez que el alumno ha terminado el trabajo de investigación 1 y 2, a partir de ahí es cuando se le asigna ya un director de tesis o 2 directores, porque puede ser que el alumno proponga tener un director. Pues estamos en Costa Rica, pues yo quiero tener un director, un doctor con el que llevo trabajando años y me gustaría que fuese codirector mío. Entonces, en función de su currículum, de un currículum que permita que pase a formar parte de un INI, podría ser codirector. Tener un director aquí en Costa Rica y otro a lo mejor en España. O sea que no solamente hay un director, puede haber 2, incluso hasta 3, no habría ningún problema. Siempre hay que justificarlo. Entonces, a partir de que tiene el director, desarrolla la propuesta de tesis doctoral y finalmente ya la tesis doctoral, que es lo que le acreditaría como doctor y le daría pues su título. La propuesta de tesis doctoral tiene una serie de apartados ya amplios, los trabajos de investigación 1 y 2, ya un documento entre 55 y 70 páginas, y tiene pues todos los elementos básicos de la tesis doctoral que se pueden ir ampliando. Después habría un avance 1, el avance 1 que lo tenéis ahí puesto en cada apartado, tiene una serie de elementos, digamos, fundamentalmente vinculados a lo que es la parte de la revisión de la literatura, el marco teórico, la fuente bibliográfica, y el avance 2 ya haría más referencia a los resultados y las conclusiones. Una vez que el alumno termine el avance 2, digamos que ya está en disposición de presentar la tesis doctoral. Como nota distintiva de este doctorado, se sigue básicamente, no 100%, pero básicamente las normas de la APA. Hay un manual para disposición de los directores de tesis y de los alumnos, donde está toda la normativa. Todo está recogido en una normativa específica a disposición del alumno y del director, que está además en una plataforma. La tesis se puede defender de forma... antes de defender la tesis doctoral hay que publicar un artículo, porque si no tiene el artículo publicado o aceptado no puede ser doctor por un INI, y esto es un criterio de calidad, y uno al empezar tiene que empezar, pues esta es la investigación, y yo cuando lleve el 50% de la investigación más o menos y obtenga los primeros resultados, voy a publicarlo en tal revista. Manda el artículo y al mismo tiempo que va terminando la tesis doctoral, da tiempo a que el artículo se lo acepte. Pero es un criterio de calidad tener publicado un artículo. Sin artículo no se puede ser doctor por un INI. Entonces, pensar, bueno, no es complicado. Lo que estoy diciendo es algo, digamos, ya elemental, si queremos que el doctorado sea un doctorado que alguna vez los presentéis como un doctorado de calidad, no un doctorado que hace cualquiera. Hay que tener una formación que te permita publicar en revistas de impacto. Por eso es hablar de revistas indexadas. Pero que lo que se exige es un artículo publicado en una revista indexada. No hace falta que sea SJR, no, indexada. Tiene revisión por pares, una publicación, digamos, periódica. No estas revistas que publican un número en el 2017 y en el 2018 no publican nada y aparece otro en el 2019. No, tienes una revista periódica, en fin, que no es... Y la tesis, una vez que se acaba, se puede defender o bien presencial o virtualmente. Si quiere virtualmente, se puede defender aquí en la sede de FUNIVER de Costa Rica. Si quiere defender presencialmente, pues el alumno se desplaza, si va a titular por México, a un INI México, y allí defiende ante un tribunal de miembros. Lo que hacer virtualmente, un miembro del tribunal estaría presencial en la sede de FUNIVER y 2 estarían en un INI México o en un INI Puerto Rico, según por la universidad que titule. Esta es la plataforma. Como se ve tan mal, pues evidentemente casi tenéis que intuir lo que dice. Es la plataforma que se ha diseñado expresamente para el doctorado de un INI. Sirve para los distintos doctorados. Yo hablo de educación, pero hay otros doctorados. Yo soy el director del doctorado en educación. Pero es la plataforma
digamos, específica, no sirve nada más que para el tema del doctorado. Y hay un seguimiento por parte de los tutores para enviar los trabajos, corrección, para mandar correos electrónicos, se ven las notificaciones, etcétera. Termino hablando de lo que, de mi punto de vista, puede ser el presente y el futuro de la investigación. Los riesgos que se están corriendo actualmente. En primer lugar, que se presentan resultados de investigación, pero no se investiga para presentar los resultados. Es decir, se tienen los resultados de la investigación y se publican, pero realmente no se hace un recorrido en todo el proceso investigador para tener unos resultados que sean útiles a la comunidad, digamos, educativa. Otro riesgo es que a veces la investigación es un poco esclava de la difusión. Es decir, se investiga para publicar en revistas que ya me están poniendo los criterios y no tengo libertad para ser yo el que elija. Entonces ese es otro riesgo que estamos corriendo. Las pautas de la investigación mundial no las marcan los gobiernos, no las marcan las instituciones públicas, las están marcando las revistas que están indexadas en esos índices de impacto que comentaba al principio, es JCR y SJR. No es el gobierno de Costa Rica el que dice estas son las líneas que hay que hacer, porque si fuesen los gobiernos, de alguna forma esos índices de impacto tenían que trabajar de acuerdo con los gobiernos, pero como los índices de impacto están en manos de entidades privadas y los gobiernos tienen sus propios criterios, al final lo que vale para el gobierno no vale para las empresas. Entonces ahí tenemos una disociación en lo que es la difusión de los documentos científicos. También se está dando la circunstancia de que muchos investigadores están aprendiendo a publicar en la revista, pero no saben investigar. Si desarrollan ya directamente el artículo, no hacen una investigación con un informe del que después saquen el artículo. Hay muchos investigadores que tienen artículos publicados en revistas, digamos, potentes, pero no saben realmente formular bien un objetivo, una hipótesis, hacer toda la secuencia, pero sí saben redactar de acuerdo a lo que la revista le pide, porque ha hecho un estudio de la revista. Entonces, se está falseando un poco lo que es toda la ortodoxia de la investigación. Otro riesgo que estamos corriendo. Claro, si a mí me dice mi gobierno, para usted evaluarlo como investigador, le vamos a exigir 5 artículos en revista JCR. Y yo hago una investigación, pues creo que está muy bien hecha, con unos resultados maravillosos, pero ahora no encuentro una revista JCR que me publique, pues realmente estoy perdiendo el tiempo. ¿Qué hago? Estudio la revista JCR y adapto todo a esa revista. Pero no estoy, digamos, sacando unos datos que puedan valer para toda la comunidad científica. Como propuesta que yo haría, digamos, a nivel internacional, si me quiere escuchar algún gobierno, es que tenía que haber un acuerdo entre la agencia y los organismos públicos mundiales para crear los estándares en la base de datos y en los índices de indexación, para evitar que sean las iniciativas privadas las que marquen la trayectoria de investigación. O sea, que no dejemos todo en manos de lo privado, sino que los organismos públicas sean las que tiren de la rienda de la investigación. Eso sería para mí lo ideal. La calidad de la investigación se tendría que medir por la presencia real que tienen los sistemas educativos mundiales. Es decir, cuando yo como investigador contribuyo a que en Costa Rica mejore la educación gracias a la investigación, realmente enriquece como investigador. Y la capacidad que pueda tener la investigación para promover soluciones a los problemas reales que se están creando en la aula, sea en la educación no universitaria, sea en la universidad. Desde mi punto de vista, peso de investigación, no el hecho de publicar tanto en la revista. Si fueran las dos cosas, mucho mejor, claro está, ¿no? Pero si nosotros como investigadores no somos capaces de promover cambios en el sistema educativo, pienso que no lo estamos haciendo bien. Termino con unas palabras de Miguel de Cervantes. Siempre tenemos que estar un poco en la justicia. Cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia. Para hacer el cambio en el mundo desde la investigación educativa sería lo ideal, ¿no? Muchas gracias y estoy
a vuestra disposición para las preguntas que queráis.